El convertidor portátil de voltaje. Punto. José Luis Giordano. Agosto 14, 2006. Última revisión. Mayo 7, 2007. ¿Qué es? Los aparatos eléctricos que funcionan con las redes de alimentación domiciliarias de corriente alterna AC, altern current, reciben un voltaje que cambia senoidalmente Vt, igual max sin Wt, W igual 2pf. Según el país, la frecuencia es F igual 50 o 60 Hz, ciclos por segundo, y la amplitud del valor máximo de esta onda senoidal de voltaje suele ser igual o similar a max igual 156 V igual 110 Vx raíz cuadrada de 2, o 311 V igual 220 Vx raíz cuadrada de 2. Cuando se menciona el voltaje de una red eléctrica, no se hace referencia a la amplitud, sino al voltaje efectivo o voltaje eficaz en volts, root mean square. Para una onda senoidal Vt, el voltaje eficaz es la amplitud max dividida por la raíz cuadrada de 2, aproximadamente el 71% de max. Hay redes eléctricas AC de igual 110 a 60 en USA, 120 a 60 en Canadá, 220 a 50 en Argentina, Chile y Europa continental, y 240 a 50 en UK. El llamado convertidor portátil de voltaje o de potencia, denominado a veces transformador electrónico, en realidad no es un transformador y ni siquiera convierte el voltaje eficaz de 220 a 110 V. Es un aparato electrónico que se conecta a la red eléctrica de 220/240 VRMS para hacer funcionar ciertos artefactos, no cualquiera, de 110/120 VRMS, y que hace que el artefacto disipe una potencia similar en la red de 220/240 VRMS, a la que disipa conectado directamente en la red de 110/120 VRMS. ¿En qué se diferencia de un transformador? Hay 4 diferencias esenciales. La primera es que la onda salida de un transformador AC es senoidal, y por lo tanto, el transformador sirve para cualquier artefacto AC de la potencia y voltaje correspondientes. Esto no sucede con el convertidor portátil de voltaje, cuya onda no es senoidal. Esto es una gran desventaja del convertidor. Otra diferencia importante es que aunque el artefacto conectado al transformador estuviese apagado, el transformador de todos modos se calentaría un poco, consumiría energía, ya que una parte del bobinado primario estaría conectado a la red de alimentación eléctrica, dejando pasar una corriente. El convertidor no. Su circuito solo funciona cuando se enciende el artefacto. Esto es una ventaja del convertidor portátil de voltaje. Las otras 2 diferencias son ventajas importantes del convertidor, que están relacionadas por la densidad del material, la muy baja masa y peso, y el reducido volumen. Un transformador de 220V a un 10V es relativamente pesado y voluminoso, porque tiene alambres de cobre y un núcleo de hierro o de ferrita, materiales de unos 79 G/cm3, cuya masa debe ser mayor mientras mayor sea la potencia que debe suministrar. Por lo tanto, también a mayor potencia, mayor será su volumen. Por ejemplo, un transformador de los más chicos que se suelen ver es el Mino MW50R4 Intravelac Converter de 220/240V a 110/120V, 50/60HZ, para artefactos de hasta solo 50W, que mide unos 3 mx4 mx6 y pesa unos 0,3. En la figura anterior se muestran 2 transformadores de estos, uno conectado a un cargador de 4 baterías, y el otro conectado a un soldador de 30W. Como comparación, se muestra un transformador de 220V a un 25V para artefactos de hasta 500W, que pesa unos 2. Por el contrario, los convertidores portátiles de voltaje son livianos, pesan menos de 150 G, pequeños 4 mx5 mx6 maprox, y su peso y volumen cambian muy poco entre un modelo para 120W y otro para 1200W. En la foto siguiente se muestra un producto especial. El Foreign Voltage Adaptor, DERK, USA, que trae en una caja varios adaptadores de enchufes no mostrados en la foto, para poder conectarlo en los enchufes de diversos países. El convertidor Dual Wattage Converter es poco común porque en realidad es una caja con las 2 opciones. Un transformador para baja potencia, y un convertidor para artefactos de mayor consumo. El transformador es similar a los mostrados en la figura anterior, para artefactos de no más de 50W, y el convertidor no transformador es para lámparas, calefactores o motores de potencia hasta 1200W. Ambos dispositivos se encuentran en la misma cajita y se conmutan con una llave de color rojo, en la foto.
Un detalle importante acerca del nombre Dual Voltage Converter es que el transformador es un voltaje converter, mientras que el aparato del que trata este artículo es más parecido a un voltaje adapter. 2. ¿Para qué sirve? Las personas que viajan de un sitio a otro, además de encontrar la desagradable sorpresa que para hacer funcionar sus aparatos necesitan diferentes enchufes y conectores, encuentran también verdaderas pesadillas de compatibilidad entre las normas, como las normas de TV Color NTSC en USA, Canadá, Chile, PAL-B en Alemania, España, UK, Italia, PAL-N en Argentina, PAL-M en Brasil, SECAM en Francia, la región de los DVDS en USA, Canadá, 2 Europa o Japón, Sudáfrica, 3 Asia, 4 Australia, Centro y Sudamérica, 5 Rusia, Europa del Este y África, 6 China, la frecuencia 50 o de 60, y el voltaje eficaz 110/120 o 220/240 Brms, de la red de alimentación eléctrica domiciliaria. Los aparatos que tienen solo un motor como afeitadoras, un transformador como los cargadores de baterías, una resistencia como soldadores, hornos, planchas y hervidores, o un filamento como las ampolletas, y la mayoría de las radios AM/FM, reproductores de casetes, de CDS, y reproductores de DVDS usados con los DVDS del sitio original. El único problema que suelen tener además del enchufe, es el voltaje. Si son de 220/240 VRMS y se usan en 110/120 VRMS, no funcionan bien o no funcionan. Pero al revés es peor, pues si son de 110/120 VRMS y se usan en 220/240 VRMS, se queman y hasta pueden producir un incendio. Por lo tanto, el convertidor de voltaje no transformador sirve para usar algunos de los artefactos como los mencionados en el párrafo anterior, fabricados para países de 110/120 Brms, en redes eléctricas de 220/240 Brms. En la foto siguiente se muestra el Dual Voltage Converter de 50W y 1200W mencionado antes, conectado a un calefactor de 90W de un alisador de pelo cerrar paréntesis. Por supuesto, para esta aplicación donde el artefacto supera los 50W de potencia del transformador, está seleccionado el convertidor no transformador de 1200W. ¿De qué está hecho? El convertidor portátil de voltaje es un aparato cuyo circuito es muy simple. Además de los componentes electrónicos típicos como resistencias, bobinas y condensadores, está compuesto por dos componentes de estado sólido. Un dispositivo de disparo en AC denominado DIAC, y un dispositivo de conmutación en AC denominado TRIAC. Los circuitos de los convertidores portátiles de voltaje para 120 y un 200W, por ejemplo, tienen un TRIAC de respectivamente menor y mayor capacidad de conducción y disipación, y esto, en general, cambia muy poco el peso y el volumen del convertidor a diferencia de lo que ocurre con los transformadores. En la figura siguiente se muestra sobre la esquina superior derecha de la página de un libro, un TRIAC BT136-600 que mide menos de 3 y que podría usarse tanto en el circuito de un convertidor para artefactos de hasta un 20W como en los de un 200W. Además del TRIAC y el DIAC, el circuito de un convertidor suele tener un filtro de interferencias, una etapa de disparo del TRIAC, implementada a través de una constante de tiempo key del DIAC, y una rama snuffer de protección del TRIAC, para evitar su autodestrucción y falsos disparos. 4. ¿Cómo funciona? Los aparatos de 110/120 VRMS conectados a 220/240 VRMS, en general se queman por exceso de disipación, no porque haya ruptura de la aislación dieléctrica, es decir, no se queman porque salte una chispa debido al exceso de voltaje. Esto sucede porque el doble de voltios no es suficiente, en general, para romper la aislación. Pero el doble de voltaje hace que los aparatos tiendan a disipar 4 veces más potencia que la especificada. Por lo tanto, lo que hace el convertidor de voltaje, es que en una red del doble de voltaje, el aparato disipe solamente la potencia para la cual ha sido fabricado. En el área de la electrónica, este convertidor es un circuito que se conoce como adaptador de 220V a 110V por ángulo de conducción. Más específicamente, es un control de potencia por ángulo de conducción, pero fijo para un solo caso. Suministrar a partir de 220 VRMS una cuarta parte de la potencia, equivalentemente a que el voltaje fuese senoidal de un 10 VRMS. Un transformador de 220V a un 10V recibe una onda senoidal con una amplitud de 311V y la transforma por inducción electromagnética, en una onda senoidal de la misma frecuencia, pero con amplitud de unos 156V. Además,
El transformador va suministrando la potencia de forma continua, con el voltaje oscilando y cruzando por cero en cada semiciclo de 10 ms de voltaje de la red de 50, cuando la onda senoidal va por 0 y por 180 grados. Del mismo modo, la corriente de alimentación que fluye a través del artefacto alimentado por un transformador, cambia suavemente, en general, de forma sinusoidal. En el convertidor de voltaje no transformador, el triac actúa como un interruptor de la red de alimentación de 220/240 VRMS, que conecta al artefacto diseñado para funcionar en 110/120 VRMS, solo el tiempo necesario al final de cada semiciclo de 220/240 VRMS, para que la potencia disipada sea la que ese aparato debe disipar. Esta es la clave del funcionamiento del convertidor. Lamentablemente, cuando el triac se dispara y conduce, la corriente en el artefacto comienza a circular súbitamente. Un análisis de Fourier de la corriente muestra que eso genera armónicos ondas de frecuencias múltiplos de F. El ruido generado es acústico 2F, 3F.300F, que produce vibraciones mecánicas, y electromagnético, con ondas que escapan del circuito. Para las altas frecuencias, las dimensiones del circuito hacen que éste se comporte como una antena, irradiando energía electromagnética al espacio, y haciendo, entre otras cosas, que no se cumpla la ley de Kirchhoff del voltaje debido a la no conservación de la energía en el circuito. Este ruido electromagnético puede afectar a equipos cercanos que trabajen con señales, como radios, televisores, computadores y reproductores música e imagen. Por lo tanto, el circuito del convertidor portátil de voltaje suele tener filtros de interferencia electromagnética. Esto limita la utilización de estos convertidores a artefactos que no utilicen señales sonido, ni imagen ni datos. Por eso se utiliza solamente con motores, transformadores.